encuentran en esta sala virtual y que nos acompañan en nuestra primera tertulia del año 2021. En nombre de nuestra directora administrativa, doctora Marta García Valencia, directivos y por supuesto en mi nombre propio, queremos manifestarle nuestros agradecimientos por aceptar esta invitación y acudir a esta cita para conversar sobre la historia de la provincia de Santa Marta. Hoy nuestro invitado especial es el conferencista doctor Adriano Guerra. Siempre nos ha acompañado, pero Cajamarca, digo que insiste y persiste incansablemente en reconocer el esfuerzo y la dedicación que ha tenido el doctor Edgar Rey desde hace 7 años consecutivos para que estas tertulias se hagan realidad y que nuestras citas se cumplan cada mes durante todo un año. Por eso, doctor Edgar, le manifiesto nuestros agradecimientos incansablemente y nunca vamos a dejar de decirlo porque usted ha sido una persona que le ha aportado no solamente a Cajamarca, sino a toda una comunidad samaria, a todo el departamento, y mire que ya se extiende porque no solamente está en el departamento del Magdalena, sino que ya estamos abrazando, como quien dice, a casi todo Colombia. Entonces, pues, no tengo más nada que decirles, sino dejarlo en manos de nuestra persona bandera de este programa, que es el doctor Edgar Rey. Pero antes de darle la palabra al doctor Edgar Rey, quiero informarles que no se impacienten, que todas las personas que asistieron al lanzamiento del tomo 4, Cajamarca, como siempre, les va a cumplir y vamos a entregarle esos libros. Le estaremos contactando apenas nos lleguen, porque aún no han llegado, para hacerle la entrega oficial de los libros y acordar hora y día de entrega a cada uno de ustedes. Entonces lo dejo con el doctor Edgar y pues con el doctor Adriano Guerra. Bueno, muchas gracias, Adi, y a todos los que nos acompañan esta tarde de febrero. Siempre tenemos en cuenta que sea antes de carnaval o después de carnaval, el martes, porque siempre las conferencias son los martes, el último martes de cada mes. De verdad que, como recordaba ahorita la doctora Adi, ya hace este es el 7º año que arrancamos en la tertulia Samaria. Pienso que este es un experimento, un programa que no tiene precedentes en la historia nacional posiblemente. De hecho, hemos seguido el aliento de muchos compañeros de Cartagena, como es el caso de Freddy, que nos acompaña, y de los compañeros Raúl Román y de otros compañeros de Cartagena, pero también del interior del país, que se asoman a la ventana de Cajamarca los martes para escuchar estas presentaciones, y además estuvieron en la presentación del 4º tomo de la tertulia Samaria. Hoy arrancamos un programa que no fue fácil construir porque se trata nada más y nada menos del siglo XX. Es decir, hemos trabajado ya el siglo XVI, siglo XVII, XVIII y XIX, y ahora vamos para el XX. Vamos a trabajar 3 años consecutivos el XX. Y arrancamos hoy con el doctor Adriano Guerra. Es el primer conferencista del siglo XX, sobre el siglo XX, que no solamente es Santa Marta, sino también el departamento del Magdalena Grande, que existió hasta el año de 1965, cuando se separó una parte importante que fue a conformar con la intendencia, con la comisaría de La Guajira, fue a conformar lo que hoy se llama el departamento de La Guajira, creado en 1965. Y 2 años después se separó lo que hoy es el departamento del Cesar, con capital Valledupar, y La Guajira con capital Riohacha, como todos lo sabemos. De tal manera que nuestros trabajos en este año van a ser bien interesantes, porque ya no van a ver todo el territorio, digamos, desde el punto de vista como lo veíamos en los temas que tratamos sobre la prensa, que el doctor Adriano en el tomos 3 precisamente trata sobre las hojas sueltas, etcétera, sino que vamos a trabajar algunos temas ya bien interesantes sobre el departamento y los 3 departamentos integrados.
para anunciarle solamente cuáles fueron los factores que hicieron que los cesarenses, por ejemplo, organizaran el departamento, ¿verdad? O, por ejemplo, un poco el abandono que se tuvo con la carretera Riohacha-Santa Marta, y los samarios un poco prefirieron hacer la carretera Santa Marta-Barranquilla. Todo ese tipo de cosas, y para ello tenemos investigadores que se han dedicado en los primeros 50 años de revisar la historia del departamento del Magdalena y estos departamentos nuevos. Entonces, el movimiento gaitanista en Santa Marta 1944-1948 es la conferencia de hoy, y como lo decíamos o lo hemos dicho esta mañana en la radio, lo importante es que este siglo que vamos a trabajar, muchos son de los testigos de los hechos que vamos a narrar, vamos a analizar, están aún vivos. El doctor Adriano Guerra es historiador de la Universidad del Atlántico y tiene un doctorado en España, precisamente, y en Oviedo. Ha sido catedrático de la Universidad del Atlántico, director del Archivo Histórico del Atlántico, y desde hace unos años es profesor titular de la Universidad de Santa Marta, de Magdalena, perdón, y dirige actualmente el programa de pregrado de Historia y Patrimonio, tal vez uno o el único programa de pregrado que tiene esa característica, es ser Historia y Patrimonio. Aquí hay unos alumnos de ese programa. El doctor Adriano Guerra ha publicado en los últimos 3 años, pues solamente para señalar los 3 años últimos, en el tomo 3 de la Tertulia Samaria publicó Vilipendios e ignominias, conflictos y hojas sueltas en Santa Marta en la segunda mitad del siglo XIX. En el tomo que presentamos hace un mes, el 28 de enero, presentó un trabajo el doctor Adriano muy interesante que se llama Adjudicando reclamos, liberalismo, espacio público y tierras en el Estado soberano del Magdalena en el siglo XIX. Y quiero presentarles su tesis doctoral, que fue publicada por la editorial La Carreta. Desafortunadamente falleció el director, creador, gerente de esta editorial, César Hurtado. Un abrazo para todos sus familiares, la gente de la historia. Estamos tristes con la desaparición de César. Y Adriano, su tesis y este libro se llama La voz de la multitud, el movimiento gaitanista en el Caribe colombiano 1928-1948. De tal manera pues que presentamos a Adriano, que es un estudioso de este hecho sociopolítico bien interesante en el departamento del Magdalena. A veces ya no hay que hablar del bogotano, del bogotazo, sino también habrá que hablar del colombianazo. Adriano, muy buenas tardes y bienvenido a la Tertulia Samaria. Buenas tardes, Edgar, y buenas tardes a todos y todas y todos los que me escuchan. Nuevamente darle las gracias a Edgar, a Adi, a Omar, a Manuel por la invitación y por estar impulsando esta tertulia, que no me canso de decir es un ejercicio loable y también quizás única en el país, donde una caja de compensación le apuesta a una programación cultural con la característica de conferencias históricas y sobre todo el sostenimiento de ya 7 años de este ejercicio, que no se ha quedado solamente en la presentación de una conferencia, sino que ha terminado en la publicación de una serie de tomos que son referencia en el mundo académico de la historia a nivel nacional y que van caminando a convertirse en una colección indispensable para las conmemoraciones de los 500 años de la ciudad. Así que, digamos, esta labor que hace Cajamat desde un ente, digamos, como una caja de compensación, desde una economía casi mixta o privada, es fundamental para el ejercicio de la historia y de alguna manera coloca a Santa Marta como un faro que alumbra en el Caribe colombiano con este tipo de iniciativas. Y bueno, un ejercicio realmente increíble que se siguió manteniendo a pesar de haber cambiado de la presencialidad a la virtualidad, que ha seguido manteniendo un público de asistentes realmente considerable. Yo la primera vez que asistí, cuando ya me vine a Santa Marta,
me impresionó mucho que habían casi 50 personas en el auditorio de Cajamarca y que hubo que buscar más sillas y que hubo que acomodar mucha gente. Yo en el archivo histórico sufría y me daba por victorioso cuando llegaban 12, 15 personas a escuchar una conferencia en Barranquilla. Así que, bueno, no me queda más que agradecer de eso. Esta es la cuarta vez que presento una conferencia en esta tertulia. Ya el profesor Garrey referenció algunos de los trabajos que ya han salido publicados y gracias también a este ejercicio he logrado investigar algo del siglo XVI, cosas sobre el siglo XIX y ahorita digamos que más a gusto con este siglo XX que es realmente mi especialidad. Lo que voy a presentar un poco parte de la llamada tesis doctoral que ahorita referenció el profesor. No sé cómo Omar me ayuda para poder compartir mi pantalla. Ya está habilitado para compartir. Entonces, lo que voy a presentar es básicamente un poco de lo que ya había trabajado en la tesis doctoral, pero indudablemente cuando ustedes reciban a futuro, esperamos que sea este mismo año, bueno, no este año, sino el otro, ya lo que sería el tomo, el primer tomo o este quinto tomo sobre el siglo XX, deba tener unas adecuaciones o más ajustadas a la realidad de las convulsiones políticas de lo que significó el gaitanismo en la ciudad de Santa Marta. Esta investigación parte, digamos, un poco como se referencia ahorita, de la tesis doctoral con la cual obtuve el título de doctor y que fue un estudio general sobre el gaitanismo en el Caribe colombiano y que tuvo como fuente principal las cartas que le enviaban a Gaitán desde todo el Caribe colombiano, cartas y telegramas, pero también revisando la prensa local, la prensa de Santa Marta, la prensa de Barranquilla y de Cartagena principalmente, y con ello intentar entender un poco cómo era el panorama de ese juego político, las convulsiones políticas que se presentaron, las tensiones que hubo entre estos diferentes actores y indudablemente los choques entre los colectivos políticos que buscaban, ¿no? A través de esa opción diferente de una izquierda o de un liberalismo de izquierda, una nueva Colombia o que soñaron una nueva Colombia a través de unas formas políticas diferentes, a través de unos mecanismos de repartición de la riqueza más equitativos, pero que finalmente se frustró por el asesinato de su líder, pero además de eso, al final, ¿no? En el año ya 47, 48, el panorama sobre el triunfo final de Gaitán hacia 1950 todavía realmente no estaba claro, aun cuando muchos le apostaban a que sería una persona o a que sería la persona que saldría victoriosa en las elecciones presidenciales de 1950, pero realmente no estaba tan claro por las grandes diferencias o las divisiones que existían no solo en el movimiento gaitanista, sino también en el liberalismo, y obviamente todo el juego político que se intentaba hacer desde el conservatismo y también desde un contexto más latinoamericano, desde un conservatismo indoamericano que intentaba colocar trabas o trancas a este tipo de actores políticos liberales de algo de izquierda que intentaban llegar a la presidencia. Entonces, más o menos eso, para hablarles un poco de las fuentes documentales que se utilizaron en el archivo histórico del Magdalena Grande, pues todavía se encuentran decretos y reglamentaciones de la gobernación del Magdalena y de la asamblea departamental que se utilizaron de alguna manera para entender el contexto. Se revisaron para el caso de Santa Marta específicamente, no solo de Santa Marta, sino también, como lo decía el profesor Edgar Rey, de lo que en su momento era el departamento del Magdalena, que hoy sería más una concepción
del Magdalena Grande y que incluía o integraba a los actuales departamentos del Magdalena, de La Guajira y del Cesar. Entonces, ahí revisamos la prensa o un periódico que se llamó El Unirismo, que se publicaba en Bogotá, que fue una fase del movimiento gaitanista, pero que traía muchas noticias sobre Santa Marta y específicamente sobre la zona bananera, los conflictos por el agua, los conflictos por la tierra, los intentos de reorganización, estoy hablando más o menos del año 34, 35, que eran un poco todas las consecuencias que habían quedado de la gran huelga y posterior masacre de las bananeras. Otro periódico fundamental que también revisé y que conservo una parte de esa colección es El Estado de Santa Marta. Digitalizado está más o menos como el año 39 hasta el año 49, pero existen algunos tomos nuevamente en el archivo histórico del Magdalena Grande, que queda allá frente a la bahía, de los años 28, 29, 30 y digamos hacia adelante. El Estado de Santa Marta, o el Estado como periódico de Santa Marta, era una prensa liberal, un periódico que tiene un valor increíble, la cantidad de noticias que aparecen allí, sobre todo el tema local, sobre salubridad. Realmente es una fuente documental poco explorada y que tiene mucha información, no solo para el tema político, sino para el tema social, económico, de salubridad o higiene, como lo había mencionado. Los telegramas, que también fueron una base fundamental para comenzar a identificar esos actores que escribían desde Santa Marta y desde diferentes poblaciones del Magdalena, e indudablemente las cartas que también le enviaban a Gaitán y que Gaitán a su vez respondía. Obviamente todavía existen algunas fuentes documentales que han resultado esquivas en este proceso de investigación y hablo específicamente de los archivos judiciales. Todavía yo personalmente no he logrado hacer una gran reconstrucción de lo que significó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en lo que sería el Magdalena Grande. Mucha de esa información está consignada en los archivos judiciales que han estado esquivos. En Bogotá debe haber una parte, pero o en las poblaciones, en las localidades, pero finalmente no he logrado identificar muchos de esos archivos judiciales. Existen algunas colecciones bastante amplias de archivos judiciales, por ejemplo en Aguachica, desde los años 60, donde está muy probablemente toda la historia de la violencia política a partir de los años 60, casi hasta la actualidad, pero es una fuente documental que todavía no he logrado conseguir. Y esto, digamos que cuando uno hace una conferencia histórica desde la visión académica, pues siempre es importante mencionar las fuentes que uno utiliza, pero realmente lo hago es para sensibilizar y concientizar sobre la existencia de estos archivos, para mencionar nuevamente las colecciones, los archivos que están en Santa Marta, que están en el Magdalena Grande y que espero con el profesor Edgar Rey, con el profesor Joaquín, con el profesor Jorge Elías y con muchos otros y otras historiadores e historiadoras de Santa Marta y del Magdalena Grande, iniciar no solo este proceso de conferencias, sino también de recuperación o identificación de esos archivos. Hay pendiente, y yo lo menciono siempre para no olvidarlo, hay pendiente un gran inventario de las fuentes documentales históricas del Magdalena Grande, completarlos, saber dónde están, en qué estado están, para proyectar proyectos a futuro a fin de intentar buscar su recuperación y la adecuación o construcción de edificios que puedan resguardar esa información con miras al futuro, no solo a los festejos del 5º centenario de la ciudad, sino al ejercicio básico que nosotros hacemos como historiadores, que es llevar esta información de alguna manera a través del tiempo y poder legarla a las generaciones del futuro. Para entender un poco lo que fue el movimiento gaitanista en la ciudad de Santa Marta, bueno, en principio, ¿no? Indudablemente
hay que entender mucho del contexto local, pero también del contexto nacional. El movimiento gaitanista básicamente fue un movimiento político de carácter de izquierda, en algunos momentos independiente y en otros como una facción casi dentro del Partido Liberal, liderados por el político Jorge Eliezer Gaitán, quien tomó fundamental visibilidad posterior a la masacre de las bananeras cuando realizó en septiembre de 1929 el llamado debate de las bananeras, que más bien fue una denuncia porque no hubo, digamos, interlocución con otros actores, sino básicamente fue una denuncia de la información que él recopiló entre junio y julio de ese mismo año, de 1929, es decir, unos meses después de ocurrida la masacre, con entrevistas en la misma zona bananera, en Ciénaga, en Barranquilla, en Santa Marta, obviamente, y un recorrido por muchos de estos pueblos de la zona bananera. Entonces, a partir de ahí, Gaitán va a tomar una visibilidad importante, va a tejer unos contactos fundamentales en el Caribe colombiano que después van a tener eco. Muchas de las agremiaciones sindicales, de los grupos obreros que se estaban formando, de los sindicatos también, cuando él mostró sus aspiraciones a la presidencia en 1944, respondieron como un eco, respondieron como un favor impagable ese hecho de llevar no solo al contexto nacional, sino prácticamente mundial, ese acontecimiento que se había presentado y que de alguna manera, a excepción de algunos abogados locales, samarios, que habían intentado dar visibilidad a lo que había ocurrido, no se presentó ese eco importante que se necesitaba, que sí lo tuvo cuando Gaitán lo presentó en el Congreso en septiembre de 1929. Entonces, de alguna manera, este tipo de agremiaciones respondieron dando su favoritismo a Gaitán, y es, digamos, también particular que muchos de los trabajadores que estaban en la zona bananera al momento de la masacre y obviamente después de este acontecimiento, cuando la situación económica comenzó de alguna manera a agravarse, se dispersaron por el Caribe colombiano, más o menos a partir de los años 30 y sobre todo en 1940 y toda esta década del 40, cuando llegan muchas cartas a Bogotá, gente hablando de que estuvo en ese momento allí, pero que ahora vivía en Cartagena, que ahora vivía en Turbaco, en poblaciones pequeñas, que vivía obviamente en Barranquilla, Santa Marta, obviamente. Entonces, de alguna manera fue responder esos ecos de ese acontecimiento y de esa denuncia que hizo Gaitán. Luego, en el 46, precisamente en mayo del 46, van a haber unas elecciones donde Gaitán participó. El Partido Liberal se presentó dividido y perdió las elecciones en ese momento frente al conservatismo con su candidato Mariano Ospina Pérez. Y luego el gaitanismo va de alguna manera a apoderarse de la dirección del Partido Liberal, a comenzar a prepararse para las elecciones del 50, las elecciones presidenciales del 50, pero también va a dar importantes golpes en el año electoralmente, en el año 47, en marzo y en octubre, en marzo en las elecciones a Congreso y en octubre en las elecciones locales a Consejo. Entonces va a Asamblea, entonces va a lograr ubicarse de alguna manera con un panorama político bastante favorable, que como yo les decía ahorita, se truncó por la muerte de su líder. Pero tanto en marzo como en octubre de 1947, incluso a partir de 1946 y quizás un poco antes, ya los vientos de violencia política comenzaban a sentirse. Y a finales de 1947, el Caribe colombiano, prácticamente toda Colombia, es un hervidero de violencia. En principio selectiva, no hay masacres, pero sí hay muchos muertos selectivos. No hay formas
de la violencia como se ha mostrado, de decapitaciones y bueno, muertes en extremo horribles, pero sí se están presentando ya asesinatos, si hay una tensión política, si hay, digamos, unos conflictos que parecen menores, pero que comienzan a generar esa violencia política, peleas en las cantinas por cuestiones políticas, peleas en los billares por cuestiones políticas, discusiones menores que en algunos casos terminaron en hechos graves, como por ejemplo en el municipio del Banco en octubre de 1947, que un poblador mató a otro porque arrancó unos afiches políticos de su candidato. Entonces, ese tipo de cosas ya comienzan a mostrar una tensión que se vuelve casi insostenible a principios de 1948 y que en esa coyuntura se presenta el asesinato de Gaitán, que después indudablemente va a recrudecer la violencia. Entonces, un poco de la investigación que he hecho en todo este contexto y que una parte se ve reflejada en el libro que el profesor Edgar Rey mostró, La voz de la multitud. El tema específico de la violencia va a ser publicado, esperamos que sea este año, en un libro sobre historia de la violencia política en el Caribe colombiano, que es una investigación que está financiando la Universidad del Magdalena y que se espera que en este año se publique esa primera fase, que iría del 46 al 50. Ahora bien, en la zona bananera, por ejemplo, en Orihueca y en muchas de estas poblaciones, comenzaron a presentarse ya a lo largo de esos años 20 las primeras organizaciones de carácter sindical, pero también de carácter izquierdista, de carácter socialista, un poco de carácter comunista, y comenzaba a evidenciarse claramente una lucha agraria y una lucha, ya eso lo ha mostrado mucho Catherine Legrand, pero también unos conflictos que conllevaron a una serie sucesiva de huelgas. También se ha investigado, ¿no? El libro sobre la hojarasca o el libro Más allá de la hojarasca, que muestra precisamente todos estos acontecimientos que terminaron o que terminan con ese hecho fundamental que es uno de los grandes acontecimientos colombianos del siglo XX. No lo hablo en el sentido del impacto de víctimas, porque eso todavía está en discusión, porque eso todavía es un acontecimiento que sigue moldeándose, que no ha terminado de construirse en el sentido de esa objetividad. Y uno hace ejercicios, ¿no? Como intentar identificar el número de víctimas en la huelga de las bananeras y en la masacre de las bananeras de diciembre de 1928, realmente es complicado, o en el peor de los casos se encuentra con cierta información que no conllevan a lo que la tradición historiográfica ha dicho. Por ejemplo, una forma fácil que ustedes la pueden hacer por internet es ingresar a la página de Family Share, crear un usuario y hay una parte donde uno puede ingresar a los archivos eclesiásticos, por ejemplo, de la Catedral de Ciénaga, y encontrar el libro de funciones del año 28 e irse a diciembre del 28 y notar, por ejemplo, que no existe después del 6, 7, 8 de diciembre un aumento notable en la cantidad de personas registradas allí. Prácticamente no hay nada que la tendencia de las muertes diarias que se llevaban en la población cambie o aumente. Esto simplemente como para mencionar ese dato, que la masacre de la bananera es un hecho que todavía se sigue construyendo. En todo caso, durante esos años 30 va a ser fundamentales para comenzar a construir esa red del gaitanismo por la denuncia, por que hizo Gaitán de las Bananeras, pero también en el periódico Unirismo se sacaba constantemente noticias sobre la zona bananera, sobre problemas con los linderos de las fincas, sobre todo que colindaban con la United Fruit Company, problemas con el agua, con la sequía, con los sistemas de regadíos.
Varios acontecimientos se van a dar, digamos, durante esa coyuntura que van a llevar de alguna manera a que el unirismo y obviamente luego el gaitanismo tuviesen una resonancia, tuviesen cierto eco en esos momentos y que Gaitán estuviese de alguna manera en la conciencia de la gente durante esos años. Por ejemplo, yo, dentro de las muchas cartas que encontré, hay una carta de un personaje que va a ser fundamental para el gaitanismo samario de todos esos años, que es Dionisio Rincones Ponce. Decía en el año 32, hay un núcleo de jóvenes refiriéndose a Gaitán, en una carta que le envió, hay un núcleo de jóvenes que lo seguimos y anhelamos de veras verlo dirigir las fuerzas izquierdistas de Colombia. Y, digamos, muy tempranamente, toda esta cantidad de jóvenes inquietos, revolucionarios, de izquierda, comenzaban a escribir a Gaitán y a postularlo de alguna manera como presidente o como futuro presidente de Colombia, pero todo era gracias a esas relaciones que se mantenían. En algunos casos, sindicatos de choferes que le pedían asesoría, en otros casos, colectivos o ligas campesinas que le escribían a Gaitán y que acudían a él durante todos esos años para alguna consulta en el sentido del ámbito de la jurisprudencia, y que Gaitán en algunos casos contestaba. Entonces, de esa manera se creaban unos favores recíprocos que luego fueron llevados al plano ya de la política cuando el movimiento gaitanista, cuando Gaitán participó de estas elecciones. Entonces, todos estos años 30 van a tener de manera susceptible una cantidad de conflictos por la tierra increíble. Ahí yo estuve haciendo un listado, ¿no? Orihueca, indudablemente, Aracataca, Palangana, Bonda, Gaira, son lugares donde constantemente, Mamatoco, claro que sí, son lugares donde indudablemente siempre había conflictos por la tierra con los grandes hacendados o con las élites políticas samarias. Recordemos que si nos vamos al momento o a la coyuntura de la independencia, incluso antes, desde la colonia, este es un tema fundamental, los conflictos por la tierra. Y en el siglo XX no va a ser la excepción. Aunque hoy en día, desafortunadamente para nosotros, los que aspiramos, digamos, a tener una casa o una parcela, lo que sea, es más complicado por el aumento del valor. Pero hace más o menos 70, 80 años, 90, todos estos conflictos por la tierra seguían casi de manera subsistente y venían del siglo XIX, y los del siglo XIX venían prácticamente de la colonia. Entonces, esto va a ser un terreno fértil para que muchas agremiaciones, muchas organizaciones sindicales o de carácter social se ligaran más fuertemente con el gaitanismo buscando una reivindicación. Los actores fundamentales, ¿no? Ya mencioné a lo que podría ser Gaitán, pero para nuestro caso específico me gustaría resaltar tres de ellos. El primero es Dionisio Rincones Ponce, abogado, digamos una persona que estuvo prácticamente desde inicios de los años 30 casi hasta 1948 con el gaitanismo, que trabajaba en el campo de los juzgados, y que yo lo he encontrado referenciado en alguna prensa, por ejemplo, de Aracataca de los años 34, ya ahí aparece el nombre de Dionisio Rincones Ponce como un abogado destacado, no solo de Santa Marta, sino prácticamente lo que sería Santa Marta en conexión con la zona bananera y gran parte del Magdalena Grande, que finalmente por sus concepciones políticas y su visión más o menos social de la realidad colombiana estuvo siempre muy inclinado hacia el gaitanismo, colocando incluso su trabajo siempre en complicaciones, en peligro, pero que en octubre de 1947, eso lo explicaré ahorita, en Santa Marta se presentó un acontecimiento que de alguna manera abochornó mucho a Dionisio Rincones Ponce, y a partir de allí
comenzó a desligarse del gaitanismo. Otro personaje fundamental en el inicio de este gaitanismo, ya estamos hablando del año 44, 45, fue Eduardo Octavio Cotes, una persona que venía de la tendencia conservadora, pero hizo un tránsito lento, no tanto hacia el liberalismo, sino un poco hacia el socialismo y por ende hacia el gaitanismo, e involucró incluso a su familia. Su hija fundó un comité femenino gaitanista en Santa Marta y fue una persona realmente muy activa durante los inicios del gaitanismo en Santa Marta, que después desaparece un poco del panorama del movimiento gaitanista cuando los grandes varones políticos entraron al gaitanismo después de 1944 y prácticamente lo desplazaron. Lo desplazaron por ser un líder político de barrio, de barriada, y lo desplazaron un poco por su pasado conservador. Pero vale la pena siempre resaltar a este personaje que realmente fue uno de los impulsores iniciales del gaitanismo en la ciudad de Santa Marta. De Mercedes Ortúa, en el libro, por ejemplo, que publicó el profesor Jorge Elías, no el libro, sino un capítulo que publicó el profesor Jorge Elías sobre la radio en Santa Marta, ya aparece Mercedes Ortúa desde los años 30, tenía un programa radial semanal dirigido única y exclusivamente a los presos de la cárcel de la ciudad de Santa Marta. Entonces, esta mujer aparece a partir de 1944 y va a ser muy activa durante el gaitanismo en Santa Marta, aun cuando no pudiesen ellas votar, pero lo que quiero resaltar es que era una persona muy activa en la ciudad y con unas obras de carácter social de bastante impacto ya desde los años 30. Indudablemente también esto nos muestra que muchos de estos personajes, como Dionisio Rincones Ponce, como Mercedes Ortúa, como Juan B. Barrios, como Julio Ortega Marici, Adrúbal Amarí, que ahorita los vamos a mencionar, no se volvieron políticos o entraron a la política en la coyuntura o por las emociones o las sensaciones que le producía Jorge Eliezer Gaitán por su discurso o la ardentía del movimiento gaitanista, sino que eran unas personas activas en la política desde los años 30 que habían luchado por causas sociales, por la tierra, por ayuda a los sindicatos, por una concepción, por ejemplo, de benevolencia en el caso de Mercedes Ortúa con los privados de la libertad. Entonces, esto es fundamental para entender cómo estas personas no fueron una invención del gaitanismo y su visibilización en esa coyuntura, sino que políticamente eran muy activas en la ciudad de Santa Marta y que en esa coyuntura encontraron el gaitanismo. Falta indudablemente ahorita que esperemos que esta investigación sobre la historia política de Santa Marta o del Caribe colombiano continúe más allá del año 48, saber un poco qué pasó con sus vidas. De Eduardo Cotes, por ejemplo, Eduardo Octavio Cotes, en esa investigación, no volví a saber más. Lo googleé y lo encontré comprometido con unos, después de ser defensor de las causas sociales, después de ser crítico y de solicitar encarecidamente la inclusión de líderes populares en el gaitanismo, encontré su nombre, pero no estoy seguro que sea específicamente él, pero con unos conflictos por unas tierras que le había quitado a unos campesinos en los años 70. Eso, digamos que es muy particular de muchos de estos personajes, que los encuentra uno en los años 30, muy de izquierda, en los años 40, muy de izquierda, pero que luego en los años posteriores los va a encontrar ya virando hacia el conservatismo o ya virando hacia cosas que décadas atrás no eran digamos, la línea de desarrollo político que ellos llevaban. Por ejemplo, está este personaje, Carlos Arango Vélez, ¿no? Casi fundador con Gaitán de la UNIR en los años 30,
candidatos del liberalismo en las elecciones o en las elecciones cuando se dio la reelección de López Pumarejo, y luego Carlos Arango Vélez, que había nacido en Bogotá, pero que la mami de él era de Magangué y el papá de Cartagena, es decir, con una fuerte línea costeña. Lo vamos a encontrar ya luego más cercano a una élite política burguesa bogotana, su hija casada y con quien terminó siendo presidente, y prácticamente Carlos Arango Vélez bueno, no prácticamente, Carlos Arango Vélez terminó siendo el abuelo de Andrés Pastrana Borrero, entonces vamos a ver, digamos, muchos de estos personajes que en su juventud van a ser muy revolucionarios, muy de izquierda, pero que en las décadas posteriores van a tener un cambio relativamente radical, podríamos decir. Otra forma fundamental por la cual funcionó el gaitanismo en la ciudad de Santa Marta fueron a través de los llamados colectivos. Bueno, digamos, para cerrar esta parte, un poco de los personajes fundamentales que integraban muchos de esos colectivos y de los que mencioné ahorita. Tenemos también a Julio Ortega Amariz, que ya lo había mencionado, Asdrúbal Amariz, Lanao Loaiza, el abogado Rafael Dávila Asa, Julio Dangón Ovalle, Víctor M. Gallardo, Enrique Campo y Luis Cabana Melo. Esto por mencionar algunos como líderes dentro del movimiento gaitanista y quienes hacían parte, algunos de ellos, del directorio departamental y otros tantos del directorio municipal. Pero antes de eso, o antes de ellos, durante los años 30 y antes que el gaitanismo fuese una moda y estuviese conformado formalmente por estos comités en la ciudad de Santa Marta, el gaitanismo se apoyó en muchas organizaciones sindicales. Por ejemplo, la Sociedad Unión, muy mencionada aquí en Santa Marta, fue una sociedad que tuvo mucho contacto con Gaitán desde inicios de los años 40 y estaba dirigida por Pedro Lava. No sé si era o si será familiar del profesor de la Universidad del Magdalena, pero digamos ese era un poco la estructura de estos grandes sindicatos que comenzaron a unirse al gaitanismo y que comenzaron a unirse principalmente cuando el Partido Liberal comenzó a hacer una desaceleración en sus políticas sociales y estos colectivos o estas organizaciones sindicales y gremiales comenzaron a ver en el gaitanismo y en Gaitán una posibilidad para poder ser atendidas muchas de sus demandas en el sentido laboral. Comités y comandos que funcionaron también en muchos lugares, en muchos barrios. Gaira tuvo obviamente su comité, Bonda, Mamatoco, en algunos barrios de Santa Marta como Pescadito, incluso hubo comité gaitanista en el llamado corregimiento de Minca. Otros colectivos que también existieron en la ciudad de Santa Marta, el Comando Departamental Juvenil Gaitanista y el Comando Femenino o el Comando Departamental Femenino Gaitanista, que también funcionó en Santa Marta. El Sindicato Femenino, que era dirigido por la hija de Eduardo Cotes, y el Comité Cívico Femenino, cuya presidenta era Mercedes Ortúa. Entonces vemos también que el elemento femenino, no solo en Santa Marta, sino en muchos lugares de la región Caribe, fue fundamental para el impulso de el gaitanismo aquí. En las elecciones, por ejemplo, de mayo de 1946, Mercedes Ortúa y una cantidad de mujeres se lanzaron a las calles a invitar a la gente a participar en las elecciones y a estar vigilando que no se presentara compra y venta de votos. Entonces estamos viendo que no solo eran personas o actores que actuaban en la intimidad de su casa escribiendo una carta a Gaitán sobre lo que le había parecido su discurso, sobre lo que leía en la prensa, sobre el avance del movimiento gaitanista, sino que eran mujeres de arma tomar
que se lanzaban a las calles a impulsar a través de la manifestación y a través incluso del choque con otros colectivos como los turballistas o contra los conservadores por la política. Entonces vemos realmente una agitación política fundamental durante este periodo. Algunos de esos espacios que mencionaba hace un momento se dieron principalmente en el Consejo. El gaitanismo en Santa Marta no tuvo muchísimos puestos en el Consejo, digamos que no ganó finalmente muchos de estos escaños. Estoy hablando de octubre de 1947. Y en la Asamblea, básicamente, sucedió uno de los hechos más particulares que yo encontré en la investigación sobre muchos de los principios que abogaba el gaitanismo. El gaitanismo se llamaba o se hacía llamar comúnmente restaurador moral de la República. Consideraban que ellos eran el país nacional, es decir, el que lo componía aquella gente que no vivía del presupuesto público y el otro o la otra contraparte era el país político. Y intentó hacer un cambio de las estructuras políticas a nivel local y obviamente replicarlo, un gran cambio, una revolución de las costumbres políticas a nivel nacional. Pero en octubre de 1947, cuando se realizaron las elecciones a la Asamblea Departamental y al Consejo Municipal, en el caso del Magdalena, los gaitanistas vendieron su voto para que un familiar de los Pineda Barros fuera reelegido como contralor departamental. Eso, digamos, causó cierto impacto, mucho descontento, y fue allí cuando mencionaba ahorita que Dionisio Rincones Ponce comenzó un alejamiento del movimiento gaitanista, pidió que su nombre fuera retirado del directorio departamental y, digamos, comenzó a alejarse un poco del movimiento gaitanista, sobre todo en este momento coyuntural cuando ya tenía mucho auge. Ahí, en ese suceso de la asamblea, muchas cartas que narran prácticamente de manera literal lo que sucedió, y fue básicamente que los Pineda Barros citaron a los diputados electos a su casa, tanto liberales oficialistas como liberales gaitanistas, y allá les ofrecieron comida, licor, luego hicieron el pacto, un pacto que fue firmado, luego les dieron dinero y se repartieron por cuotas los empleos públicos de la Contraloría. Esa narración, digamos, que yo encontré en muchas cartas, realmente es bastante particular porque muy pocas veces se ha documentado de esa forma. Pero esa era una forma en la cual funcionaba la política, no solo en ese momento, en el año 47, sino también en la actualidad. Estos grupos políticos negocian reelecciones y a cambio reciben prebendas. Y estas prebendas pueden ser de dineros, de cuotas, de contratos, pero también muy importante para los políticos, las cuotas burocráticas, es decir, una cantidad o un porcentaje de puestos en estos entes públicos que prácticamente pasan o se convierten a ser clientes o a ser puestos de alguna manera propios dentro de estos lugares. Entonces, ya nosotros lo vemos en la actualidad y es una práctica que viene desde principios del siglo XX y bueno, no he encontrado casos en el siglo XIX para de pronto afirmar eso, pero la política funcionaba ya antes del gaitanismo de esa forma. Lo que buscaba el gaitanismo era básicamente cambiar ese tipo de comportamiento, pero para el caso de Santa Marta no funcionó de esa manera, no funcionó de la manera como ellos esperaban. Una vez, por ejemplo, después de la comida y de la bebida y de firmar ese pacto, el gobernador instaló la asamblea y la asamblea escrutó los votos, validó
todos estos actores políticos que se supone habían quedado electos, y enseguida se votó por el puesto de contralor. Aquí surgió o surge algo también fundamental como para entender un poco de este juego político. Uno a veces piensa que, bueno, las elecciones se dan y que se gana la alcaldía o se gana la gobernación, pero aparte de estos dos entes, del Consejo y de la Asamblea, hay una cantidad de entes que son veedores del comportamiento de muchos de estos políticos. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, todo el tema de los juzgados. Y básicamente lo que uno logra entender en todo este juego político, no solo actual, sino en ese del pasado, es que esos entes son fundamentales para controlar a su vez a muchos de estos actores políticos que están allí. Este hecho, si bien causó la indignación realmente de Dionisio Rincones Ponce, como lo había mencionado, su mayor molestia es que él esperaba o aspiraba a ser el candidato y a ser la persona elegida como contralor departamental. Y no solo ni siquiera pasó eso, sino que se religió al anterior, a uno de los hermanos Pineda Barros, y prácticamente el gaitanismo en Santa Marta o en el Magdalena en ese momento funcionó como siempre había funcionado el Partido Liberal. Entonces, otros de los espacios fundamentales aquí fueron los sindicatos, que ya lo había mencionado un poco, y las redes con otros grupos en diferentes espacios. El directorio departamental estuvo no solo conformado por algunas de las personas que yo les había mencionado, que eran de Santa Marta, sino también por algunos actores fundamentales de Ciénaga, que electoralmente tenía mayor votación que Santa Marta, algunas de otras ciudades, Riohacha, Valledupar, y un contacto también constante incluido con algunos líderes políticos de Barranquilla, como Saúl Charri de la Hoz y Zoilo Ruiz. Entonces, el gaitanismo, digamos, en Santa Marta intentó funcionar también articulado con algunos otros espacios y con algunos otros grupos, pero no fue tan fuerte. En términos electorales, por ejemplo, las elecciones de mayo de 1946 no arrojaron unos abultados resultados, como sí se vieron un poco en Cartagena y en Barranquilla, donde el liberalismo tenía más fuerza, sobre todo el liberalismo de izquierda, porque, por ejemplo, en el Magdalena Grande, grandes zonas estaban controladas por unos varones políticos que negociaban de otra forma. Por ejemplo, en Valledupar y toda esa zona de influencia estaba anclado fuertemente Pedro Castro Monsalvo. Y cuando Pedro Castro Monsalvo venía de visita o de gira política a Santa Marta, no se refería a través de un discurso ideológico como sí lo hacía Gaitán, de país político, de país nacional, de pueblo frente a oligarquías, y digamos de algunos conceptos que realmente en algunos casos inspiraban al pueblo, sino que este político profesional venía y realizaba promesas más materiales, como por ejemplo la carretera entre Santa Marta y Riohacha, o la continuación o terminación de la carretera troncal del Magdalena para conectar a Santa Marta con Bogotá, hablar de puentes, hablar de canalización del río, mientras que en los discursos de la construcción de acequias, mientras que los discursos del gaitanismo de alguna manera se basaban más en postulados ideológicos y finalmente terminaban, en la mayoría de los casos, aterrizando muy poco en obras materiales. Entonces, mucho del electorado también que seguía este liberalismo oficial, este liberalismo de alguna manera que no se dejaba contagiar por este tipo de discursos, pues digamos que seguía esa línea de esos varones políticos. En Riohacha también funcionaban muchos planes políticos. Realmente, por ejemplo, el impacto del gaitanismo de Riohacha fue completamente reducido. El impacto del gaitanismo en algunas zonas de lo que hoy sería el sur del Cesar, como la Gamarra, La Gloria, Río de Oro,
en 1946 Gaitán sacó 12 votos una amplia zona que iba prácticamente desde Aguachica casi hasta Río de Oro, solo 12 votos. En Riohacha y por ejemplo toda esa zona de influencia, hacia 1946 también sacó prácticamente como 20 votos solamente, y de los 20 votos creo que 15 eran unas personas que habían llevado desde Camarones para depositar su voto en Riohacha. En Valledupar, por ejemplo, también Gaitanismo pudo maniobrar muy poco en ese sentido, porque los varones políticos impusieron o imponían ciertas reglas. Las dinámicas de votación eran o son muy diferentes a como hoy en día. Básicamente lo que se utilizaba era una papeleta que se le entregaba unos días antes al elector y el elector simplemente iba y la consignaba. Incluso el político, a través de una logística electoral, era el que debía encargarse de la repartición de esas papeletas unos días antes. Entonces, digamos que funcionaba muy complicado de esa forma, y también existía lo que existe hoy en día, la retención de cédulas, los listados casi milimétricos sobre quién iba a votar y se le entregaba su papeleta. Y indudablemente todas estas zonas son donde el caciquismo y el gamonalismo político controlaban o tenían una dura influencia. Los labriegos y los campesinos simplemente iban a cumplir el ritual de consignar una papeleta, pero no de consignar una opinión, porque no había la posibilidad. Hoy en día, bueno, no existe ni siquiera hoy en día, cuando se supone que hay un tarjetón y en un lugar privado la persona va a marcar supuestamente su voto, pero si no existe ni siquiera hoy en día, mucho menos antes. En este ritual de las papeletas, por ejemplo, Mercedes Ortúa, junto a muchas otras compañeras, también actuaron de manera definitiva en la repartición de estas papeletas y en la logística electoral de esos días, que también incluía, así como al día de hoy, colocar en un transporte en la puerta de su casa a la persona que va a votar y intentar convencerlo a través de ciertas prebendas por su inclinación en el voto. Digamos, para más o menos ir concluyendo, uno de los postulados que yo he mantenido es que, bueno, o que se mantiene a nivel nacional, es que prácticamente Gaitán construyó el pueblo, ¿no? El pueblo es una invención de Gaitán, del gaitanismo, a través de su mención y a través de su identificación en el panorama nacional. Esto del país nacional, esto de hacer diferenciaciones entre clases sociales, entre una gente que la conforma el país nacional y entre otra gente que pasa a ser el país político, fue una construcción del gaitanismo que incluso tuvo mucha influencia también de algunos políticos e ideólogos samarios, como Dionisio Rincones Ponce y como Julio Ortega Amariz, que también a través de su pluma, a través de artículos de prensa, a través de cartas que le enviaban a Gaitán, comenzaron a construir esta idea. Pero lo cierto es que uno de los postulados que yo he planteado ahí es que la masacre de las bananeras construyó a Gaitán. Ese fue un acontecimiento fundamental que Gaitán utilizó como una tribuna pública en su momento, y que posteriormente el eco de eso siguió teniendo unos réditos políticos que lo mencionaba al inicio. E insisto, son innumerables las cartas que van a llegar, no solo en la coyuntura de septiembre o de finales de 1929, dándole felicitaciones a Gaitán por su denuncia de la masacre, sino a lo largo de la década del 40, de manera constante, las cartas, las adhesiones, los telegramas van a hacer referencia a ese favor político o histórico para con Gaitán por el hecho de haber denunciado esa situación. En Santa Marta podemos decir que el movimiento gaitanista, aparte de los actores que yo les mencioné, de los colectivos, de los comités, de los comandos que funcionaron en muchos barrios, tuvo un auge moderado, porque en términos de voto, en términos
porcentuales de votos siempre estuvo casi igual al conservatismo, pero era más una tradición política que venía desde el siglo XIX en el departamento del Magdalena y que hasta el día de hoy sigue teniendo algunas poblaciones que son fortines completamente del conservatismo, ¿no? Santana, como por colocar un ejemplo, y muchas otras poblaciones de lo que hoy es el Magdalena Grande, el conservatismo sigue teniendo indudablemente muchísima fuerza y de igual forma los actores políticos del liberalismo oficial que siguieron teniendo mucho control sobre su electorado e indudablemente las figuras políticas del conservatismo que controlaron en buena manera toda esta masa electoral. Esto en comparación con los abultados porcentajes de votos al gaitanismo en Barranquilla o en Cartagena. Por ejemplo, en Barranquilla, más o menos el 80% del electorado siempre consignó su voto al gaitanismo durante los años que funcionó, mientras que en Santa Marta más o menos estuvo al 50% del electorado, que de todas maneras fue un fenómeno increíble, pero que cuando uno lo compara, digamos, con otra zona, puede llamarlo en ese sentido moderado, pero si se mira de manera independiente para el caso de Santa Marta, pues digamos que también fue un fenómeno completamente interesante. Y esto como para finalizar, estos gaitanistas de Santa Marta, sobre todo retomando el caso de la Asamblea Departamental, fueron más proclives de ingresar a este llamado país político. Este caso del país político fue un lento viraje que vivieron muchos. Por ejemplo, en la Asamblea Departamental de Bolívar, muchos de los líderes gaitanistas de provincia, cuando se lanzaron a las elecciones de octubre del 47 y fueron elegidos, su discurso cambió, ya por un discurso más radical, ya por un discurso donde están negociando cuotas y están negociando puestos y están criticando o no están aceptando abiertamente muchas cosas. En Barranquilla, por ejemplo, el gaitanismo prácticamente se apoderó de la gobernación del Atlántico cuando nombraron un gobernador gaitanista y se apoderó de la alcaldía cuando el gobernador a su vez nombró el alcalde y se apoderó de muchos puestos de la alcaldía. Entonces, muchos de estos personajes políticos de a pie, líderes políticos de barrio, que luego pasaron a ser empleados públicos de la alcaldía y que pasaron prácticamente de la mendicidad o de vivir un poco de la venta de jornada o de pedir cuotas monetarias a sus amigos políticos, pasaron obviamente a los exorbitantes salarios de la cosa pública y también cambiaron, dieron su viraje al país político, se volvieron críticos, ¿no?, de aquellos que no aceptaban ciertos sistemas y fue casi un proceso lento que no solo vivieron estos políticos de Santa Marta, sino para el caso del Caribe colombiano, muchos de estos actores que poco a poco comenzaron a probar las mieles del salario público, de los recursos del Estado, de los puestos burocráticos y del manejo de la cosa política, que es casi un proceso, un viraje que viven muchos de los líderes políticos hoy en día. Muchas gracias. ¿Tienes apagado el micrófono, Edgar? Sí. Gracias, profesor Adriano. Le agradecemos esta reflexión, este buen recorrido, como dice el profesor Manuel Niño. Y ese enfoque de una lectura historiográfica, como también lo señala desde Valledupar el profesor César López, que están conectados a esta hora, y es que nos hace hay una necesidad en todo el Caribe colombiano de profundizar justamente sobre un movimiento político como el gaitanismo, que tuvo tanta incidencia en un momento histórico del país y en particular, como bien lo decía el profesor Adriano, en el caso del Magdalena, a raíz del impacto de digamos, del movimiento obrero en la zona bananera, que desemboca, por supuesto, en lo que ya conocemos como la masacre de las bananeras,
Y por supuesto todo esto va a crear una conciencia política en mucha gente, que inclusive alguna gente, como el caso del político muy conocido, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, Nacho Vive, precisamente recogía esas banderas de Gaitán por la década de los 60 y más en los 70, y creo que sacaba hasta un periódico que se llamaba, con el MRL de Alfonso López Michelsen, a la calle, creo que se llamaba el periódico. De tal manera que este es bien interesante. Además hay un elemento clave de entender también que Santa Marta, por ser una ciudad puerto, va a tener un movimiento importante en los obreros, los portuarios, el ferrocarril, etc. Entonces le dejamos, profesor Adriano, hay bueno, el profesor se movió un momentico, vamos a ver si podemos algunas preguntas. Hay unos comentarios muy positivos, sí, el caso de Salomón. Salomón, tienes toda la razón, la verdad es que estoy tratando de recordar, no hay en Santa Marta un parque, tal vez, no recuerdo, pero fíjate que es bien En simpático. San Sebastián sí, sí estoy seguro porque yo estuve y lo vi, hay una pequeña estatua de Gaitán. Sí. No solo en San Sebastián, sino muchos de estos pueblos al lado del río, porque eran pueblos que tenían una fuerte actividad portuaria y de gremios de cargadores, de toda esta actividad asociada al sistema de transporte fluvial. Y algunas poblaciones, digamos, de influencia cercana, también del Magdalena, como Margarita, eran poblaciones muy gaitanistas, eran poblaciones que prácticamente parecían un pequeño museo en honor a Gaitán. Por ejemplo, en Margarita había cuadros de Gaitán en la biblioteca pública, en la alcaldía, en el consejo municipal, en diversos lugares. Y además de eso, la gente que tenía retratos de Gaitán en su casa, hay algunas cartas que no traje, que era que Gaitán también apadrinó niños, por ejemplo, en el caso también de Santa Marta, aunque esto se hacía a través de un ritual donde él cedía un poder a una persona que lo representaba. Entonces, hay, por ejemplo, una carta que una señora le pide que le mande un retrato para que su ahijado lo vaya conociendo a medida que crezca, y ella mostrárselo, presentárselo. Lo que nos dice es que prácticamente no asistía, ¿no?, a ese ritual, sino que a través de un poder se hacía, pero de alguna manera eran una forma interesantes. Muchos niños también bautizados, en esta página que le mencionaba ahorita, Family Share, muchos niños, por ejemplo, bautizados con el nombre de Jorge Eliezer, hasta su asesinato, porque después de su asesinato, muchos curas conservadores, obviamente, prohibieron que a los niños se les colocara ese nombre. En cambio, si uno busca también en esta misma página, después del 50 hay muchísimos niños bautizados con el nombre de Laureano. Entonces, es también un dato interesante. Gracias. Antes de alguna otra pregunta, si hay alguna otra pregunta, quiero recordarle a todos y a todas que esta conferencia y otras se pueden encontrar en la plataforma servilocal.cajamar.com.co. Es decir, ahí las pueden bajar, ahí las pueden mirar para ir guardando, teniendo pues una especie de biblioteca en su casa con estas conferencias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que el profesor Adriano pueda absorber. Ahí veo al profesor Jorge Agudelo, a Freddy, etcétera. No sé cuál de los compañeros, Carlos Hernández, etcétera. Edgar, una anotación. Buenas tardes, Edgar. Una breve anotación a propósito del padrinazgo. Mucho gusto, Humberto Mendieta quien habla. Gaitán fue presidente honorario de la danza del Torito, una danza de Congo en Barranquilla. Inclusive esa danza en su casa museo tiene el telegrama en el que Gaitán acepta el reconocimiento. En alguna ocasión que vino que fue a Barranquilla, se reunió con la danza, pues, por supuesto, una sola vez, no participó activamente, ni más faltaba, pero la danza siempre enaltece y lo muestra, es uno de los documentos que muestra Alfonso Fontalvo, el director de la danza, en el barrio Rebolo de Barranquilla. Ok. Sí, muchas gracias, Humberto, por el dato. Esto digamos que hace parte de toda esa puesta en escena
de una política llevada más a los sectores populares, participación en este tipo de organizaciones culturales. Hay una foto también de Gaitán haciendo el saque de honor en un partido de Barranquilla. Hay otra carta donde yo encuentro que está haciendo paseos a caballo por el mar en Puerto Colombia. Entonces hacen parte un poco de este fenómeno político que también significó Gaitán, de una política moderna, de utilizar el eslogan, de utilizar música de porro como eslogans políticos, llamado porro a la carga, que es una gran muestra de eso, y que antes no se utilizaba, de los discursos radiales, de las plazas públicas pequeñas, de las plazas de mercado, de las plazas de toro, de los juegos de tejo. Entonces, digamos que ese dato que tú das, que es fundamental, se enlaza con también todo este tipo de actividades que hacen parte de la política moderna. Por ejemplo, la marcha de las antorchas, ¿no? Que causó una gran impresión en Colombia, que se dio en septiembre del 45, y hoy en día algo que todavía vemos, que son todas estas caravanas políticas motorizadas. La vemos todavía, que salen en carro, que salen en motos. Eso también fue una invención del momento de la coyuntura gaitanista, cuando la gente, por ejemplo, llegó a Bogotá para asistir a la gran convención o a la entrega de la candidatura presidencial popular de Gaitán en septiembre del 45, las caravanas de buses y de carros entrando a Bogotá fue también un espectáculo que antes no se había visto. ¿Ese porro a la carga es de Pacho Galán o de Lucho Bermúdez? Lucho Bermúdez, creo. Lucho Bermúdez. César José Serpa, adelante César, quiere hacer un comentario sobre el papel de Gaitán en el Magdalena. Sigue César. Buenas noches para todos, saludos. Muy agradecido con ustedes por ese interés de mostrarle a los amarios, sobre todo las nuevas generaciones que de pronto muy poco saben del aporte de Gaitán a este país y que sus ideas están más vigentes hoy que nunca. La juventud es la que, bueno, debería aprovechar más estos espacios, porque ya de pronto nosotros sí tenemos un poco más de conocimiento, pero la juventud sí debe retomar, tener mucho conocimiento, cultura política, para que podamos aplicarla ahorita que tanto se necesita. Lo que yo quería aportar era, bueno, en un libro que yo leí del periodista Exeomo Cetina sobre la vida de Gaitán, hablaba el capítulo específico del papel de Gaitán acá en la masacre de las bananeras, sus investigaciones, que él vino siendo congresista, estuvo por acá en Ciénaga y estuvo él directamente, personalmente, tomando pues testimonios y organizando el caso, que luego fue famoso en el Congreso de la República, donde él denunció pues toda digamos, el paridaje que había entre el Estado, el ejército y el gobierno con los dueños los dueños extranjeros de las empresas de banano. Entonces, eso también, bueno, dejó él acá también muchas anécdotas estando en su paso acá por el Magdalena. Entonces quería como rescatar eso también, que fue como importante para la vida política y de su legado que dejó lo que fue el debate de las bananeras en el Congreso. Muchas gracias. Muy amable. Tenemos tiempo para una última pregunta, por favor. Si alguien está interesado, un comentario pequeño. Un pequeño comentario, Carlos Hernández. Dime, Carlos. Con respecto a esta conferencia, pues felicito a Cajamarca y a la doctora Diana Guerra. Yo quería participar en el sentido que sobre la muerte de Gaitán, recuerdo, ustedes lo saben, Guamal, el sur de Magdalena, siempre fue de mayoría conservadora, a excepción de San Sebastián, en donde hay una plaza y una estatua de Gaitán. El 90% eran liberales y el 10% conservador. Guamal era lo contrario. Sin embargo, aquí hubo un gaitanismo silvestre, un pequeño grupo encabezado por la familia Guerra Blanco, fue gaitanista hasta los tuétanos. Y yo recuerdo la muerte de Gaitán porque yo tenía 6 años y mi abuelo Antonio Yepes llegó a la casa a la 1:20 llorando porque habían matado a Gaitán, pero yo no entendía quién era Gaitán ni nada de eso porque yo era un niño, tenía 6 años. Quería referirme a eso y precisamente a raíz de esta conferencia desempolvé de mi biblioteca
un libro que se llama El Movimiento Gaitanista en Colombia, publicado por Tercer Mundo, y el autor es J. Cordell Robinson. Se los aconsejo a aquellos que quieran conocer a fondo el análisis político de la época y sobre el movimiento gaitanista. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Bueno, Edgar, yo podría complementar algo relacionado con Masacre de las Bananeras. Sí, claro, el 5 de diciembre, la Gobernación, la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico organizó un evento en el que participó Gloria Gaitán, una señora que se llama Tila Trujillo y un dirigente sindical, y Guillermo Enríquez. Participaron en diferentes horas, fueron sesiones virtuales y se hizo en un establecimiento, en una institución de educación superior allá en Ciénaga. Y Guillermo Enríquez hizo una anotación histórica muy interesante, contando cuál era la razón por la que Gaitán se había enterado de la masacre de las Bananeras. En el 28 no había, digamos, redes, ni la comunicación era muy débil, a pesar de que sin duda hubo 1000 muertos, porque así lo referencia un cable que le mandó el embajador norteamericano en Colombia a su jefe, que era el secretario de Estado. Da cuenta de 1000 muertos. Pero bueno, a lo que me iba a referir era que Gaitán había sido contratado por una familia cienaguera por razones de un homicidio. Habían matado a una persona, la familia de la víctima lo contrató, era una familia muy pudiente de Ciénaga, y Gaitán vino en el 29 a Ciénaga a tratar ese caso, y le contaron los sindicalistas el hecho de la masacre. Bueno, estoy referenciando lo que Guillermo Enríquez, recientemente fallecido, contó en ese evento de la masacre de la Bananera, y que eso fue una chispa. Luego Gaitán, con esas relaciones que tenía con sindicatos y movimientos obreros, consiguió información más valiosa, sobre todo como penalista, más que como político, como penalista, y estructuró lo que fue una denuncia en el Congreso en el 29, que dio lugar inclusive para algunos a que el conservatismo también perdiera las elecciones del año 30, que terminó ahí la hegemonía conservadora. El presidente era Miguel Abadía Méndez y vino Enrique Olaya Herrera en 1930. Bueno, quería hacer esa anotación por lo que contó Guillermo Enríquez el 5 de diciembre en Ciénaga. Gracias. Fallecidos dos grandes escritores, Guillermo del Magdalena, Guillermo Enrique Torres, y el gran Ramón Illán Vaca, y en estos días gran amigo, también escritor barranquillero, Amaury Díaz. La verdad es que en estos días de pandemia, Amaury por el COVID y los otros por muertes naturales, por decirlo de alguna manera. Adriano, no sé si tienes unas últimas palabras para ir cerrando. Bueno, ahorita mencionaron el recuerdo del 9 de abril. Precisamente cuando yo hablaba de los archivos judiciales, me refería precisamente a que hay un trabajo por hacer, que es la recopilación de toda esa cantidad de testimonios sobre lo que significó el 9 de abril en las poblaciones. ¿Por qué? Porque eso no aparece en la prensa, y no aparece en la prensa porque la prensa, los periódicos, prácticamente después de ese día entraron en un proceso de censura, y prácticamente en casi todas las ciudades se crearon oficinas de censura donde no se permitía que se diese cuenta sobre esos acontecimientos de ese día. Y además, muchos periódicos debieron hacer precisiones porque la gente se quejaba que los incluían en juntas revolucionarias. Y bueno, pero hay un documento que uno lo consigue por internet que se llama el 9 de abril en el Banco Magdalena, o el Bogotazo en el Banco Magdalena, y allí un señor apellido Vanegas de la Paz, o de la Paz Vanegas, cita unos archivos judiciales, unos juicios verbales de guerra, y los menciona como que se encuentran en su archivo personal. Ese es el tipo de documentación que yo he estado buscando, y espero yo que esté en archivos privados, o que esté en Bogotá, en alguna parte, o bueno, esperamos como historiadores que este tipo de documentos no haya desaparecido completamente, y ese es un reto a futuro. La reconstrucción de lo que significó el 9 de abril en el caso de Magdalena Grande. Yo hice
algún ejercicio para el impacto del 9 de abril a lo largo del río Magdalena durante abril y mayo del 48, pero todavía falta conseguir muchísima documentación. Y bueno, cuando se dan conferencias sobre estos temas, de alguna manera no solo se aprende en historia, sino que también se sensibiliza sobre la existencia de estos documentos y la necesidad de ubicarlos y poderlos investigar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces. Muchas gracias a Liceli por sus comentarios, lo mismo que a Oscar Fernando de Aracataca. De todas maneras, gracias Adriano nuevamente, gracias a los asistentes. Quiero aprovechar la presencia de todos ustedes virtualmente para invitarlos a leer La Voz de la Multitud. De verdad que es un excelente documento, no de fuentes de archivos, sino de esas cartas y esas cosas, de los Marconi, famosos Marconi. Y lo que decía Adriano, qué bueno esto de los archivos de baúl, esos archivos que decía el maestro Randolfal Borda, donde están guardados unas cartas y algunos escritos a mano que nadie conoce, sino la abuela que los mantiene en esos archivos de baúl, en ese baúl grande donde se guardaba la ropa y muchos secretos de la familia. Quiero invitarlo para terminar a la próxima conferencia el día martes 30 de marzo a la misma hora, 5 de la tarde, titulada La actividad portuaria y exportaciones de carbón por el departamento del Magdalena entre 1980 y 2000, o sea, 20 años que ha estudiado muy a profundidad la doctora Egna Bayona Velázquez, profesora de la Universidad del Magdalena, quien nos acompañará entonces el próximo 30 de marzo. Muchas gracias a todos. Omar, allá en Cajamá, por favor. Bueno, muchas gracias a todas las personas por haberse conectado en este evento tan importante. Y ya saben, a todos lo esperamos este 30 de marzo con la segunda tertulia de Samaria. Es un tema muy interesante, así que ya saben, los esperamos. Muchas gracias a todos. Y el libro, próximamente los están contactando para la entrega del libro que ya está a punto de cocada, como diríamos, ¿no? Sí, ya estamos, en cualquier momento lo llamamos para ver cómo vamos a organizar la entrega de los libros. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo 30. Chao.